Trauma obstétrico se define como aquellas lesiones producidas en el recién nacido a consecuencia ya sea de fuerzas mecánicas, ya sea por compresión o por tracción durante el trabajo de parto y evitables y pueden ocurrir a pesar de tener un adecuado manejo del trabajo de parto. Estas lesiones o estos traumas obstétricos vemos que pueden ser temporales o pueden ser duraderos y pueden suceder durante el trabajo de parto, el parto o durante las maniobras de resucitación necesarias para la atención neonatal, ya sea por acción u omisión, y las puede padecer tanto la madre como el recién nacido. Dentro de la incidencia de lo que son este tipo de patologías, este tipo de traumas, hola, ¿me escucha? Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. ok, chicos. Vemos que la incidencia va a variar dependiendo del tipo de lesión y del tipo de gravedad. Vemos que en la actualidad la incidencia va alrededor de 0.2 por cada 1000 nacidos vivos y obviamente estas tasas de incidencia las hemos visto que han ido disminuyendo debido a la mejora tanto en las técnicas obstétricas, al incremento también de las tasas de cesárea cuando se ha encontrado pérdida del bienestar fetal o presentaciones anómalas durante los controles prenatales. Y obviamente todo esto conlleva a que estas técnicas mejoren, ¿no?, la atención del parto y disminuyan la incidencia de lo que es los traumas obstétricos. Vamos a encontrar una serie de factores predisponentes que podrían culminar en un trauma obstétrico y lo vamos a dividir entre aquellos factores fetales, factores maternos o factores propiamente del parto. Dentro de los factores predisponentes vamos a encontrar las causas fetales, en el cual tenemos la macrosomía fetal, ¿no?, como uno de los factores predisponentes más frecuentes para trauma obstétrico. Luego tenemos los recién nacidos pretérmino, algunas malformaciones fetales, sobre todo aquellos con macrocefalia, gemelaridad u otras anomalías fetales. Dentro de los factores maternos tenemos a las primigestas, a gestantes de talla corta o con alteraciones a nivel pélvico, que obviamente conducen a una mala actitud de presentación y por lo tanto podría culminar también en un trauma obstétrico. Y luego tenemos aquellos factores predisponentes durante el parto, en el cual vamos a encontrar presentaciones anómalas, especialmente la podálica, ¿no? Y este tipo de presentación vamos a ver que tiene 4 veces más riesgo de sufrir traumatismos obstétricos, ¿no? Y ustedes saben, durante la formulación, durante las siguientes clases que han tenido a lo largo del curso, han visto que hoy en día, desde el examen físico, ustedes pueden detectar si la presentación está encefálica o está en podálico. Y obviamente eso hace que en el plan de parto ya se haya diagnosticado antes de que la paciente culmine, ¿no?, o que antes de que llegue a las 37 semanas de gestación y programamos una cesárea programada cuando tenemos un bebé que está en transverso o en podálico. Luego tenemos también maniobras obstétricas, como la versión gran extracción en el parto de nalgas. Tenemos partos instrumentados,
que obviamente también podría poner en riesgo el bienestar fetal y solamente se debería de practicar el parto instrumentado en condiciones en las cuales no exista personal calificado y hecho por manos expertas que justamente manejen el tema de los forceps. Luego también tenemos el expulsivo rápido, que generalmente podemos tener un parto precipitado, que también podría culminar en un trauma obstétrico, o al revés, un parto prolongado. Y otros tipos de distocias, ¿no? Como son las distocias de hombros, que son las más frecuentes, y el oligoamnios. Entonces, en toda esta tabla, yo les he colocado aquellos factores predisponentes que me van a aumentar el riesgo de que pueda tener este recién nacido un trauma durante el trabajo de parto. Y lo he clasificado dentro de lesiones tipo trauma cutáneo, traumatismo muscular, traumatismos osteocartilaginosos, lesiones del sistema nervioso central, lesiones del sistema nervioso periférico y lesiones de órganos internos. Justamente este tipo de clasificación, de acuerdo a la zona en la cual se produce el trauma sobre el recién nacido, hace que sea más didáctico, ¿no? Tanto las patologías que podemos encontrar con relación al trabajo de parto. Por ejemplo, cuando hablamos de traumatismo cutáneo, vamos a ver que con mayor frecuencia vamos a encontrar petequias, ¿no? Que ustedes saben que son pequeños hematomas que aparecen en la parte fetal presentada. Quiere decir que podrían presentarse a nivel de la carita del bebé o a nivel de las nalgas, si es que fuera una presentación en podálico. Son obviamente causadas por un brusco aumento de la presión intratorácica y venosa durante el paso del tórax a través del canal del parto. Ustedes pueden ver en la foto de la izquierda que son un pequeño puntillado eritematoso que no va a requerir ningún tipo de tratamiento en el bebé y lo mejor de todo es que va a desaparecer espontáneamente en unos 2 o 3 días. Entonces, otro traumatismo Doctora, cutáneo, sí, disculpe, escucho. estos traumas obstétricos principalmente son lesiones que se producen durante el trabajo de parto. Exacto. Ah, ya. O Y como uno, está descrito en algunos textos, durante las maniobras de resucitación del recién nacido. y, Nosotros, como la parte obstétrica, nos vamos a referir netamente en el trauma que se produce durante el trabajo de parto. y dentro de su clasificación está el trauma cutáneo. ¿Qué quiere decir con trauma cutáneo, doctora? Quiere decir lesiones en la piel del bebé. Por lo que se produjo durante el trabajo de parto. Exacto. Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, dentro de los traumas cutáneos, como hemos visto, podemos encontrar las petequias. Podemos encontrar también otra patología que se llama la adiponecrosis subcutánea. No sé si ustedes pueden ver aquí la manito del cursor. No, doctora. No la pueden ver. Miren estas zonas que les estoy marcando con el lapicero en las fotos, porque justamente esta adiponecrosis subcutánea se debe a la necrosis del tejido celular subcutáneo. Y esto es por compresión prolongada de una parte del tejido, ¿no? La cual va a producir isquemia, y esto justamente se da en ciertas áreas en las cuales ha estado en contacto, ¿no?
alguna de las partes del feto con prominencias óseas de la madre o por causas extrínsecas como es la utilización del fórceps, ¿no? Prácticamente esta compresión prolongada me lleva a la isquemia y esta isquemia me lleva a la necrosis del tejido celular subcutáneo. Entonces, de acuerdo a la ubicación, vamos a encontrar que con mayor frecuencia esta adiponecrosis subcutánea la podemos ver en el ángulo mandibular, podemos encontrarla en las nalgas, en la espalda, en los brazos, en los muslos del bebé, y son, como ven en la foto, unas placas redondeadas entre 1 a 2 centímetros de diámetro, de forma ligeramente irregular, algo eritematosa, incluso por zona se ve algo violáceo, de consistencia dura, infiltrada y no deja marca, quiere decir que no va a dejar fovea. Por más que yo lo presione, no me va a dejar fovea porque no se trata de un edema, sino se trata de una isquemia. Por eso es que se van a sentir esta zona indurada por efecto de la isquemia que va a producir la necrosis del tejido celular subcutáneo. Estas lesiones van a aparecer durante las primeras 2 semanas de vida, pero también se van a resolver completamente alrededor de un mes. Es muy raro que estas lesiones sean duraderas o se calcifiquen, es muy raro. Generalmente desaparecen en su totalidad alrededor de un mes. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar en la piel del bebé durante el trabajo de parto o durante las atenciones? Podemos encontrar también laceraciones, ¿no? Ustedes ven en la foto de la izquierda que es una herida cortante a nivel del cuero cabelludo del bebé y generalmente se da por lesiones con el bisturí, especialmente cuando estamos ante un expulsivo prolongado, ¿no? Subimos inmediatamente a sala de operaciones, el segmento uterino está tan adelgazado que a veces con 1 o 2 pasos del bisturí ya están dentro de las bolsas, ya están, y puede haber, ¿no? En este caso, este tipo de lesiones en el cuero cabelludo, o podemos observar a veces cortes a nivel de la carita del bebé, ¿no? Y por efecto del bisturí. Foto de la derecha. Ustedes ven una marca de color rojo. Acá le voy a señalar con una flechita en la carita del bebé. ¿Lo ven, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Aquí se ve incluso más claro. ¿Ven toda la marca? Esa es la marca de la paleta que ejerce el fórceps, ¿no? En algunos países todavía utilizan, sobre todo, hay mucha literatura en España en la cual utilizan los fórceps y este tipo de trauma lo pueden ocasionar las 2 pinzas que son como una espátula que está comprimiendo la cabecita del bebé para tratar de que se produzca el parto, ¿no? Y puede ocasionar este tipo de lesiones a nivel de la carita del bebé. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tendríamos lo que es los traumatismos de tipo cutáneo. Traumatismo ya sea petequias, hemos visto también la adiponecrosis y ahora hemos visto las laceraciones, ya sea por bisturí o por fórceps. Luego tenemos los traumatismos musculares, ¿no? El más frecuente que hemos encontrado dentro de los traumas musculares se encuentra el hematoma del músculo esternocleidomastoideo, que aparece en partos traumáticos, especialmente en presentaciones en podálico y en aquellos en los cuales hay una hiperextensión del cuellito del bebé, ya sea con la aplicación del fórceps o con espátulas. Clínicamente, ustedes van a encontrar una tumoración que se encuentra, como ven acá, en el tercio medio del esternocleidomastoideo. Ustedes saben que el esternocleidomastoideo se
va a insertar desde la apófisis mastoides hasta el esternón. Y obviamente en ese trayecto, en el tercio medio, es donde vamos a encontrar esa tumoración indurada, que generalmente es indolora, es en un solo lado y es fácilmente visible desde la segunda semana de vida. Normalmente el diagnóstico para esta tumoración o este hematoma del esternocleidomastoideo lo vamos a ver o lo vamos a hacer vía ecográfica. Este hematoma va a ir asociado en cierto ladeo. Como ustedes ven, aquí el hematoma está en el lado derecho. Por eso es que el bebé va a ladear la cabecita hacia el lado contralateral. Aquí va a intervenir mucho el tema de la rehabilitación y el pronóstico felizmente es bueno, y al cabo de 6 meses ha bajado el hematoma y recobra la postura y el movimiento normal el bebé. Antes que se me pase, miren acá cómo es el uso de los forceps entre una mala toma y una toma adecuada. Como le digo, acá en nuestro país es muy raro, al menos en la institución donde yo trabajo, no utilizamos forceps, ni siquiera los tenemos, ¿no? Y, por ejemplo, miren la toma adecuada, prácticamente está a nivel, las orejitas quedan al centro, la paleta va en toda la cabeza del bebé para poder apoyar para la extracción y el nacimiento de este bebé. Y justamente este tipo de forceps, ese tipo de espátulas, pueden ocasionar traumas, ya sea a nivel muscular o a nivel cutáneo, ¿no? Incluso se ha visto que el uso de forceps a nivel fetal puede producir parálisis facial, puede producir lesión de vasos y nervios cervicales, erosiones, equimosis, hematomas, y todo es porque justamente no hay personal experto entrenado para el uso de este instrumental. Luego seguimos avanzando y vamos a encontrar los traumatismos osteocartilaginosos. Y vamos a encontrar sobre todo dos patologías muy frecuentes, que es el caput sucedáneo y el cefalohematoma. Entonces, cuando nosotros hablamos de caput, ¿no? Es importante que ustedes recuerden la anatomía para que se les haga mucho más fácil saber en qué parte del cuero cabelludo o del cráneo estamos hablando. ¿Listo? Ven la foto, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de caput, ¿no? Esta línea vendría a ser la piel, la línea que les estoy marcando ahorita. Es la piel. Luego viene la aponeurosis. Luego viene unas líneas punteadas, que no sé si ustedes la logran ver, que es el periósteo. Es lo que recubre el hueso. El hueso está con unas líneas paralelas y el periósteo está con líneas punteadas tanto adelante como en la parte posterior del hueso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de caput, estamos hablando de una colección serohemática que está debajo de la piel. Debajo de la piel. Por lo tanto, no me respeta suturas y puede involucrar ambos lados, si es que está en los parietales, ambos lados de los parietales, ¿no? Entonces acuérdense, el caput es la lesión que está debajo de la piel, entre la piel y la aponeurosis. Pero luego también encontramos el cefalohematoma.
El cefalohematoma, como ustedes ven en la foto, está por debajo del periósteo, entre el periósteo y el hueso. Y por lo tanto, este sí respeta las suturas. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctora. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, nuevamente, si hablamos de caput, ya hemos visto por el gráfico que les he presentado que está entre la piel y la aponeurosis. ¿Qué va a ser o de qué está formada esta colección? De líquido serohemático y puede pasar las suturas, ¿no? Generalmente aparecen de inmediato. Incluso cuando ya está en trabajo de parto, nosotros podemos predecir al tacto vaginal si el bebé viene con caput o no. Y lo más frecuente es encontrarlo en aquellas pacientes que ya han tenido una ruptura prematura de membranas, ya no están las bolsitas que amortiguan cada contracción contra la fuerza de la vagina o del mismo cervix, y por lo tanto, como ya no están las bolsas que van a amortiguar la fuerza de las contracciones, vamos a poder encontrar este edema, ¿no?, de tejidos blandos que va acompañado de cierto moldeamiento. Y este sí, como es un edema, puede extravasar las suturas y podemos encontrarlo en ambos lados, ¿no? Y ven aquí. Aquí en la foto que ustedes pueden ver al lado derecho, toda esta zona es el caput del bebé, ¿no? Si lo vemos aquí en otra foto, lo vemos también hinchado, ¿no? Este edema es blando, puede crepitar a la palpación y a los pocos días prácticamente se ha resuelto espontáneamente. Ese es con relación al caput. ¿Qué dijimos que era el cefalohematoma? ¿En qué zona se formaba? Entre el periósteo y el hueso. Muy bien. Entonces, es la colección de sangre subperióstica. Acuérdense que el periósteo está cubriendo tanto adelante como detrás del hueso. Y esta colección que va por debajo del periósteo aparece entre el 0.5 al 2.5% de los recién nacidos. Es una tumoración blanda, visible a partir del segundo al tercer día del posparto, y en este caso sí es una extravasación de sangre. Es más frecuente en el parietal derecho, puede aparecer como una masa sintomática, generalmente única, y como está debajo del periósteo, este sí respeta las suturas craneales. Y generalmente va a tomar la forma del hueso que está comprometido. Acá hay una fotito muy feíta, muy triste, porque acá se ve realmente el cefalohematoma. Se ve el cefalohematoma que está comprometiendo uno de los parietales, el parietal del lado derecho, ¿no? Y obviamente por este tamaño de cefalohematoma, siempre acuérdense que el cefalohematoma puede ir relacionado con fracturas craneales. Podemos tener entre el 15 al 25% de casos de bebitos con cefalohematoma que tienen una fractura en el cráneo, por lo tanto, siempre le tenemos que pedir una radiografía de cráneo. Generalmente desaparecen sin tratamiento, ¿no?, espontáneamente a las 12 semanas, ¿no? Y lo que le dan los neonatólogos es una actitud expectante y solamente tratan en el caso hubiera complicaciones, ¿no? Ya sea como una punción en caso de infección. Entonces vamos a ver las diferencias entre el caput y el cefalohematoma. Ya la localización ya lo saben. El caput, edema del tejido celular subcutáneo entre la piel y la aponeurosis. El cefalohematoma es una hemorragia subperióstica,
El caput inicia en el parto, el cefalohematoma horas después del parto. El caput no respeta suturas y se resuelve en unos días. El cefalohematoma sí respeta suturas, puede resolverse entre 2 semanas a 3 meses y el cefalohematoma puede haber dolor porque puede estar relacionado a qué tipo de fracturas. ¿El cefalohematoma puede tener fracturas, sí o no? Sí, Sí puede haber fracturas, ¿verdad? Por lo tanto, no se olviden, cuando hay cefalohematoma, tenemos que solicitar, o el neonatólogo solicitará, una radiografía de cráneo. Aquí hay otra fotito más para que no se olviden. Miren la colección serosa, serohemática que se produce por el caput. No respeta suturas, por eso se va hasta el otro parietal y desaparece espontáneamente en unos días. El cefalohematoma está debajo del periósteo, es una extravasación de sangre y sí respeta suturas y toma la forma del hueso en el cual se produce la lesión. Luego tenemos, dentro de todos los traumatismos osteocartilaginosos, también tenemos el hematoma subgaleal. Y el hematoma subgaleal es el que se da entre el espacio virtual que se encuentra entre la aponeurosis y el periósteo. ¿Ok? A eso le llamamos hematoma subgaleal. Entonces, el hematoma subgaleal es la acumulación de sangre en el espacio virtual entre el periósteo y la aponeurosis del cráneo. Generalmente el origen es por la rotura de alguna vena emisaria por fragmentación del margen superior del hueso parietal o por una fractura lineal a través de la diastasis de la sutura. Normalmente estos hematomas subgaleales están localizados en una pequeña área del cuero cabelludo, no tiene repercusión clínica o también puede ir progresando y afectar toda la extensión de la cabeza e incluso disecar el espacio subcutáneo del cuello, acumulando gran cantidad de sangre, ¿no? Puede iniciarse en forma de shock hemorrágico, edema cerebral e incluso la muerte. Esta complicación la vemos por el uso de ventosas. Y al examen físico se va a observar una tumefacción del cuero cabelludo que va a dejar fovea, no precisa tratamiento salvo casos graves y tiene una resolución lenta. La resolución va entre 2 a 3 semanas. Cuando hablamos del uso de ventosas, así como el uso de forceps, es como si fuera la ventosa un embudo que está conectado a un equipo en el cual va a hacer las veces de succión, va a jalar a través de la presión y esto puede ocasionar esta acumulación de sangre a nivel entre el periósteo y la aponeurosis. Más o menos así como en la foto, así este embudo es la forma de las ventosas, en la cual va a succionar la cabecita, por decirlo así, para ayudarlo en el trabajo de parto, ¿no? Pero puede producir complicaciones tipo hematomas subgaleales. Luego tenemos lo que son las fracturas. Ya hemos visto que la mayor parte de las fracturas lo encontramos en pacientes con cefalohematomas, ¿no? Las fracturas craneales son muy infrecuentes
debido a que los huesos de los bebitos están poco mineralizados, son más compresibles, son más frecuentes las lineales y las localizadas en el parietal y generalmente no se asocian a ningún tipo de depresión ósea. En general, este tipo de fracturas tienen buen pronóstico, no requieren tratamiento y se curan espontáneamente sobre las 8 semanas postparto y obviamente todo eso lo vemos a través de una radiografía. Pero también podemos encontrar fracturas craneales, así como ven donde está la flecha, con ciertas depresiones, hundimientos a nivel del cráneo del bebé, y esto está relacionado sobre todo al uso de fórceps. Ya cuando encontramos este tipo de fracturas con cierto hundimiento, tenemos que o el neonatólogo hacer la evaluación respectiva, sobre todo la evaluación neurológica del bebé, y si es que en el caso existe alguna complicación, ya será necesaria la reducción quirúrgica. Entonces, fracturas craneales. Dentro de todas las fracturas óseas que podemos encontrar en el bebé, la fractura que con mayor frecuencia vamos a encontrar son las fracturas de clavícula. Prácticamente entre el 1.8 al 2% de los recién nacidos vamos a encontrar con fracturas de clavícula, y este se produce por dificultad del paso del diámetro biacromial por el canal del parto. Tiene mayor incidencia sobre todo en gestaciones mayores de 4 kilos, porque generalmente los macrosómicos me hacen distocia de hombros, ¿no? Y cuando hacen la distocia de hombros podemos encontrar, ¿no?, o tener problemas y producir una fractura de clavícula. Miren la foto de la izquierda, puede haber una fractura no desplazada, pero si ven en la imagen del lado derecho, en la radiografía, miren la fractura de clavícula desplazada. Entonces nosotros vamos a poder encontrar dos tipos de fracturas de clavícula: fractura en tallo verde o no desplazada, o podemos encontrar una fractura desplazada. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una fractura en tallo verde, que es la más frecuente, felizmente, es asintomática, se diagnostica por aparición del callo de la fractura alrededor del 7º día de vida. Podemos también tener fracturas desplazadas, en el cual ahí sí vamos a encontrar el signo de la, justamente porque la clavícula está fragmentada y desplazada, y vamos a encontrar disminución del movimiento del brazo del lado afectado, y el reflejo de Moro es incompleto. Normalmente el reflejo de Moro, cuando nosotros cogemos los dos bracitos del bebé y los soltamos, el bebé lo que hace es junta sus bracitos y luego los abre, ¿no? Eso es lo que le llamamos el reflejo del Moro. Cuando tenemos una fractura, sobre todo una fractura desplazada, el bebé, luego de juntarle los bracitos, en vez de abrir los bracitos hacia afuera, ustedes van a encontrar que en este caso el bracito no lo mueve, el bracito derecho. A eso le llamamos un reflejo de Moro incompleto. Podemos encontrar un niño irritable, cierta tumefacción o crepitación del lado afectado, podría haber lesión del plexo braquial o callo óseo. El pronóstico es bueno, generalmente se resuelve en 2 meses con inmovilización ligera del lado de la clavícula afectada. ¿Qué más podemos encontrar dentro de las fracturas? Podemos encontrar fracturas costales, y esto se da, o este tipo de fracturas costales, cuando se realizan maniobras de resucitación, ¿no? Ahí podemos ver que incluso también podrían haber algunas complicaciones, ¿no?
como el neumotórax espontáneo por la fractura. No hay tratamiento específico para este tipo de fracturas. Luego también tenemos fracturas de huesos largos, en la cual podemos tener fracturas de húmero, fracturas de fémur. Son poco frecuentes y esto se puede deber a tracción en partos distóxicos o presentaciones podálicas. Vamos a encontrar ausencia de movimientos espontáneos. Podemos encontrar en la zona de la fractura tumefacción, eritema, dolor a la palpación. Si tenemos fractura de húmero, miren aquí, hueso largo, fracturado, obviamente va a haber ausencia de movimientos, va a haber inflamación, edema, dolor a la movilización pasiva, puede haber lesión del nervio radial. El tratamiento es también la inmovilización, generalmente con una férula. Se fija el bracito con un vendaje durante 10 a 15 días y en el caso del fémur, sí tendría que aplicarse algún tipo de tracción al menos 2 semanas. La curación es completa y normalmente se forma el callo a las 2 semanas. También tiene buen pronóstico. Entonces, hasta aquí ya hemos visto las lesiones cutáneas, los traumatismos musculares, los traumatismos osteocartilaginosos, donde hemos visto el caput, el cefalohematoma, hemos visto las fracturas. Acuérdense que cuando hablamos de fracturas, la más frecuente es la fractura de clavícula. Si hablamos de cefalohematoma, no se olviden, tienen que pedir una radiografía de cráneo porque está relacionado con fracturas craneales. Luego tenemos las lesiones del sistema nervioso central. Ahí vamos a encontrar hemorragias subdurales, hemorragias subaracnoideas, hemorragias ventriculares y hemorragias cerebelosas. Entonces, cuando hablamos de hemorragia epidural, obviamente estamos hablando de aquella hemorragia entre el hueso y el periósteo, de la parte interna del cráneo. Acuérdense que cuando vimos en la gráfica anterior, yo les mostré que el periósteo se veía como las líneas punteadas y estaba recubriendo tanto la parte anterior como la parte posterior del hueso. En este caso, la hemorragia epidural es la que va entre el hueso y el periósteo de la parte interna. Obviamente, normalmente ocurren este tipo de hemorragias en fracturas lineales cuando se lesiona la arteria meningia media o alguna de las venas. Va a ser necesario pedir una tomografía y si es que hay compresión, vamos a tener que recurrir, ¿no?, a una cirugía por especialista, quiere decir por neurocirujanos. Luego también podríamos encontrar hemorragias subdurales, como ven en la imagen, es la que se da por debajo de la dura madre. Son menos frecuentes, pero son las más graves. Generalmente se dan por partos precipitados, por forceps, por bebés macrosómicos. Lo vamos a ver que es más habitual en recién nacidos a término y pueden localizarse en los hemisferios cerebrales o en la fosa posterior. Y la clínica va a depender de la ubicación y de la cantidad del hematoma que se puede formar. En la mayoría va a requerir intervención quirúrgica. Luego tenemos las hemorragias subaracnoideas, que acuérdense, son las más frecuentes, pero vamos a ver que este tipo de hemorragias son secundarias a hipoxia por mecanismo venoso, y es más frecuente en prematuros. La causa la causa primaria por rotura de pequeños vasos venosos o de plexos leptomeningios por hipoxias en el prematuro, y cuando se da en recién nacidos a término, generalmente se da por traumatismos o por partos instrumentados.
Generalmente es silente y se diagnostica por ecografía cerebral. En otros casos pueden presentar incluso convulsiones los bebés. El tratamiento es sintomático, la curación es espontánea y el pronóstico es favorable. Luego tenemos la hemorragia intraparenquimatosa, en la cual vemos la hemorragia cerebelosa, más frecuente en los recién nacidos pretérminos, en la cual vamos a encontrar un infarto venoso hemorrágico y la extensión de una hemorragia intraventricular o subaracnoidea. Pueden ser focales, unilaterales y a veces se asocian a atrofia del cerebelo. Va a ser necesario clínicamente descartar compresión del tronco cerebral, se va a solicitar una ecografía cerebelar, una tomografía y una resonancia de ser necesario. Generalmente el tratamiento es conservador, solamente cuando hay déficit neurológico ingresaría a cirugía. Pronóstico más favorable va a ser en los prematuros. Entonces, de todo este tipo de hemorragias, acuérdense, es más frecuente en los prematuros y el tipo más frecuente de todos estos va a ser la hemorragia subaracnoidea. Luego tenemos la hemorragia intraventricular, en la cual la hemorragia intraventricular del prematuro no debe ser considerada secundaria a un traumatismo. El 90% de estas hemorragias se va a localizar en la cabeza del núcleo caudado y del agujero de Monro, lo cual se da especialmente en los prematuros, mientras que en los recién nacidos a términos se suelen originar en los plexos coroideos. Generalmente aparecen dentro de las primeras 24 horas y se considera excepcional a partir de los 3 días de vida. En algunos casos, el inicio es prenatal. Entonces, todos estos son los traumas a nivel del sistema nervioso central. Luego también vamos a encontrar dentro de los traumas obstétricos traumatismos del sistema nervioso periférico. Y aquí vamos a ver el más frecuente, que es el que va a producir la parálisis del nervio facial. Vamos a ver que se produce de 0.7 a 1.1 por 1000 recién nacidos vivos y la lesión es producida por la compresión del nervio facial en la salida a través del orificio estilomastoideo, ya sea por una inadecuada rotación de la cabeza, lo cual va a comprimir a nivel del promontorio. Acuérdense que el promontorio es la primera vértebra sacra, o ya sea por el fórceps. Esta lesión que se produce en la salida del nervio va a ocasionar hemorragia, edema, sin disrupción de las fibras nerviosas, y la mayoría de estas parálisis se van a recuperar en semanas. Tenemos la parálisis facial periférica y la parálisis facial central. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia entre la parálisis facial periférica y la central? La periférica vamos a ver que los signos clínicos son mínimos. Cuando el niño está en reposo, prácticamente no se va a notar. Se hacen evidentes cuando el niño comienza a llorar y en este caso ya se ve la simetría facial. El lado paralizado ustedes lo van a ver liso, pierde el pliegue nasolabial, los labios no se mueven, la comisura labial está descendida y la boca se desvía hacia el lado sano, y este tipo de parálisis pueden afectar todos los músculos de la cara, ¿no? Incluso la frente puede estar paralizada y el ojo abierto. Entonces, en esta foto, ¿dónde sería la parálisis? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? A ver, Celeste. En el izquierdo.
Celeste dice el izquierdo. ¿Qué dice el resto? Lado derecho. Daneri dice el lado derecho. Sí, aquí la parálisis se está dando en el lado derecho. Por eso es que el ojo lo tiene abierto. Como está llorando el bebé, el ojito que cierra es el ojito sano, que es el izquierdo. La boquita se va a desviar hacia el lado sano. Por eso es que el lado derecho no se abre la boquita. El lado izquierdo sí está desviada. ¿Por qué? Porque hay una parálisis facial del lado derecho. Ha perdido incluso el surco o el pliegue nasolabial por efecto de la parálisis, ¿no? Y el problema es que algunos de los niñitos van a tener el ojito abierto, no lo van a poder cerrar. Y esa es una parálisis facial periférica. En la parálisis facial central podemos encontrar una simetría facial en la cual vamos a ver que los músculos frontal, superficial y orbicular no se van a afectar. El niño puede mover la frente, cerrar los ojos, pero vamos a ver que la boquita sí se encuentra desviada, ¿no? En la parálisis facial central vamos a ver que en este caso solamente se ha afectado una pequeña rama del nervio facial y por lo tanto se paraliza un pequeño grupo de músculos de la cara. Por lo tanto, la parálisis puede limitarse a la frente, al párpado o a la boquita, ¿no? En este caso es mucho más fácil de solucionar, la evolución es buena, la mejoría es progresiva a partir de la primera semana de vida y la recuperación es casi completa en el 90% de los casos de bebitos con parálisis facial. Luego también tenemos la parálisis del plexo braquial, ¿no? Y esta es producida por la tracción del plexo braquial durante el parto. La gravedad de la alteración va entre casos leves, ya sea por compresión, hasta los casos graves en los cuales ya hay arrancamiento de las raíces nerviosas del plexo braquial. Ocurre más frecuente en niños grandes, en niños con distocias de hombros o en presentaciones en podálico. Entonces, la parálisis braquial, vamos a encontrar dos patologías. Una es la parálisis braquial superior o de Duchenne, que incluye la lesión de raíces nerviosas de C5 y C6. Y también encontramos la parálisis braquial inferior o de Klumpke, que vamos a encontrar la lesión de las raíces nerviosas C7, C8 y D1. Cuando nosotros encontramos la parálisis braquial superior o de Duchenne, acuérdense de esta foto. Es la postura en propina de mesero. Quiere decir que está volteando prácticamente el bracito y la mano es hacia atrás. Y en este tipo de parálisis braquiales superiores o de Duchenne, vamos a encontrar lesión de C5, C6, algunas veces hasta C7. Es la complicación más frecuente de lesión obstétrica de plexo braquial y vamos a encontrar aducción, rotación interna del hombro, extensión y pronación del codo, flexión del carpo y de dedos de la mano. Entonces, no se olviden, el brazo está flácido, ¿no? Del lado del cuerpo que está afectado. Los reflejos de Moro, bicipital y radial están ausentes, pero el reflejo de prensión está conservado. Quiere decir que el bebé, a pesar de que tiene el brazo caído en el lado afectado, puede mover
y coger, ¿no?, objetos con su manito. El tratamiento va a ser la inmovilización y posteriormente, después de 7 días, comenzar con rehabilitación con ejercicios para prevenir la atrofia y las contracturas. El 90% de los casos se recupera totalmente entre los 3 y 6 meses y ya si no ocurre tendrían que ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces no se olviden, brazo caído en aducción, pero la manito, si tiene reflejo de prensión, está conservado. Entonces, acuérdense de esta posición. Obviamente el reflejo de Moro está incompleto. Acuérdense que Moro es junta las manos, suelto y las manos van hacia atrás. En este caso, este bracito está caído. Luego tenemos la parálisis de Erduchem o parálisis braquial inferior, que se produce la lesión desde el C8 hasta T1. Vamos a encontrar que esta complicación es muy rara y en este caso vamos a ver que lo característico va a ser la mano en garra. Los reflejos bicipitales radiales están conservados. Podemos encontrar el reflejo en su manito. Por eso es que ese tipo de lesiones le hablamos buen hombro, pero mala mano, ¿no? Mala mano, ¿por qué? Porque está en garra y no tiene fuerza o no tiene prensión en la mano. Vamos a ver que puede comprometerse incluso la raíz anterior de D1 y puede presentar síndrome de Horner. Cuando nosotros hablamos de lesión C7, C8 hasta D1 y que puede ocasionar el síndrome de Claude-Bernard Horner, quiere decir que este bebé podría tener enoftalmos, ptosis, miosis y anhidrosis del lado afectado. Al igual que el de la parálisis de Erduchem, también se trata con férula, movilización pasiva y frecuente, y alrededor del 40% se recuperan en el curso de un año. Entonces, acuérdense, posición de mano de mesero, parálisis braquial superior o de Erduchem. Parálisis inferior o mano en garra, no tiene reflejo de prensión. En este tipo se le llama mano en garra, parálisis de Klumpke. Si se afecta de uno, podría tener síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿no? Que ya saben que se puede acompañar de enoftalmos, ptosis, miosis y anhidrosis del lado comprometido. Luego tenemos lesiones de órganos internos. Podríamos encontrar incluso rotura de hígado, que es el más frecuente. Se relaciona con la prematuridad en parto de nalgas o en macrosomía. El tratamiento es conservador y si en el caso se rompe, va a aparecer hemoperitoneo y obviamente ahí sí el tratamiento es quirúrgico a través de una laparotomía. La mortalidad es elevada. Así como ocurre en el lado derecho, también podría ocurrir hematoma a nivel esplénico y la conducta es la misma. Luego también puede verse hemorragias suprarrenales muy infrecuentes, generalmente en macrosómicos, y generalmente los vamos a ver que el 75% son unilaterales y sobre todo en el lado derecho. A partir del segundo y quinto día de vida se manifiesta por inapetencia, fiebre, letargia, irritabilidad, distensión abdominal, vómitos. Si hay hemorragia puede terminar en choque hipovolémico. El diagnóstico es ecográfico y el tratamiento es conservador. También tenemos lesiones oculares, hemorragias subconjuntivales, sobre todo en partos distóxicos, generalmente no requieren tratamiento. También podríamos encontrar hemorragias retinianas.
Y acá, como ven en la foto, también podrían ver justamente hematomas del escroto o hematomas vulvares en partos distóxicos. Entonces, hasta aquí todo lo que les he presentado son todos los tipos de traumas que podríamos encontrar en un parto distóxico, en un parto precipitado, en un parto prolongado, en un parto en el cual tiene una presentación sobre todo en podálico, ¿no? Las complicaciones del uso de forceps, ¿no? Y obviamente todos estos, todas estas patologías, la mayoría de ellas se pueden prevenir, porque realmente el trabajo de parto es como una caja de Pandora. De repente fue excelente el trabajo de parto, pero en el expulsivo surgen las complicaciones, ¿no? Ya sea la distocia de hombros, ya sea de repente un circular de cordón, ya sea una deflexión, o de repente va bien el trabajo de parto, el expulsivo se da en forma correcta y aparece la atonía uterina o de repente termina en una placenta retenida. Entonces, por eso les digo, hasta el final, el trabajo de parto es una caja de Pandora. A pesar de que la paciente puede haber tenido todos los controles prenatales y no tener ningún factor de riesgo, hasta el final nosotros tenemos que cuidar que la paciente vaya bien hasta la culminación del trabajo de parto, ¿no? Obviamente hay factores en los cuales podemos hacer que disminuya la incidencia de estos traumatismos, ¿no? Por ejemplo, mejorar la atención de los controles prenatales, elegir la cesárea en el caso sea necesario, ¿no? Por ejemplo, un bebé macrosómico, un diámetro biparietal mayor de 95 milímetros, que ya me está hablando que la cabecita va a ser más grande que el tamaño de una pelvis normal. Si ya sé que estoy ante un bebé en podálico o en transverso, programarle una cesárea, ¿no? Y la prevención va justamente en identificar los factores de riesgo, que el parto sea de forma institucional, ver el perfil del médico, porque a veces no solamente el ginecólogo va a atender el parto, puede estar en un centro de salud, en un puesto de salud, entonces hay que ver el perfil del médico general, que tenga cerca un especialista capacitado y realizar la referencia en forma oportuna. Doctora, Preguntas. Sí, te escucho. doctora, ¿estas lesiones que se producen en los niños generalmente se producen en una atención de parto por vía vaginal? Podríamos encontrar algunas por parto vaginal, que son la mayoría, ¿no? En parto por cesárea también se pueden dar, hemos visto desde las más comunes, los cortes con el bisturí a nivel cutáneo, pero también hay complicaciones durante el parto por cesárea, ¿no? Por ejemplo, úteros con malformaciones, úteros miomatosos, en las cuales tienen una actitud de presentación muy irregular, ¿no? En el cual el hecho de sacar al bebé por cesárea puede hacerse difícil, o un macrosómico, o un bebé con alguna malformación, de repente es un bebé con hidrocefalia, ¿no? Que al querer retirarlo, al querer sacarlo, ya sea por cesárea o por parto, puede traer otras complicaciones, ¿no? Puede traer problemas de plexo, puede traer fracturas, entonces también se ve, o sea, no solamente las complicaciones las vemos en un parto vaginal, sino también pueden verse en un parto por cesárea. Pero ¿cuál de los dos es lo más frecuente, doctora? Obviamente el parto vaginal. Vaginal. En el parto vaginal ustedes van a encontrar la mayor tasa de complicaciones y generalmente se dan en pacientes en las cuales son referidas tardíamente. Van a ver que la mayoría de gestantes son captadas por la obstetra y la obstetra tiene que hacer las visitas domiciliarias porque la paciente no acude a su control.
y cuando los llaman a ustedes como médicos serumistas, las examinan porque generalmente ya han sido evaluadas o conducidas de una u otra manera por las matronas que existen en ciertos pueblos de algunos departamentos de nuestro país, y ya los llaman a ustedes cuando hay complicaciones, ¿no? Cuando ya de repente está saliendo un piecito, o ven que ya ha demorado muchas horas y en las cuales no pueden darle la atención oportuna en un parto, ya sea en transverso, en un parto empodálico, o es un macrosómico. Entonces ahí vienen las complicaciones, ¿no? Entonces en nuestro país tenemos traumas obstétricos porque la mayoría de nuestros pacientes no acuden a un centro de atención en el cual le pueda brindar toda la atención que ella requiere. En Lima es menos frecuente, ¿no? Pero también lo hay, ¿no? También hay pacientes que en Lima no llegan oportunamente a un hospital. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, Sí, o sea, quiere decir que estos traumatismos que se producen en el recién nacido mayormente son los partos por vía vaginal más que las cesáreas, ¿no? sí, Ingrid. Son más frecuentes vía vaginal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, disculpe, ¿hay alguna trauma que provoque ampollas? A veces en noticias, ¿no? Que denuncian en caso de que recién nacido, bueno, a la hora ya de que le entregan a la madre, que le encuentren lesiones de ampollas. Y, Ampollas. Solo que haya tenido algún tipo de rash, ¿no? Pero generalmente ampollas no. Ampollas no vemos. Lo más frecuente es el caput, ¿no? Si es que ha tenido una ruptura prematura de membranas, ¿no? Nacen con su cabecita hinchadita, pero ellos saben ustedes que es un edema del cuero cabelludo, ¿no? Lesiones en piel, las petequias, ¿no? Después la adiponecrosis lo vemos a los días. Más que todo son las petequias, ¿no? Por el tiempo en la cual hay compresión de la carita en el canal vaginal. Generalmente las ampollitas puede ser por algún tipo de reacción, o salvo que el bebé esté infectado, ¿no? Y esté haciendo algún tipo de bacteriemia tipo estafilocócica. Y en los postmaduros sí se podría confundir porque la piel se desfacela, ¿no? No sé si habrán visto fotos de bebés postmaduros en los cuales la zona de los genitales, la zona de las palmas de las manos, ¿no? Están prácticamente desfaceladas. La piel se ha salido por efecto de su postmadurez. Eso sí, pero ampollitas no. gracias, doctora. Ok, hija. Gracias a ustedes. Les agradezco entonces. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.